Vivimos atrapados en la urgencia del reloj, olvidando que las mentes más brillantes de la historia ya caminaron por estos mismos laberintos de ansiedad y duda. Esta noche no buscaremos respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Nos sumergiremos en 55 ideas filosóficas que han sobrevivido al paso de los siglos por una simple razón. Traen paz al espíritu humano. Relaja los hombros, cierra los ojos y permítete este viaje a través de la sabiduría atemporal. Diseñado exclusivamente para nutrir tu mente, calmar tus pensamientos y acunar tu descanso. 1. Amor fati, el arte de amar tu destino. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche popularizó una de las ideas más liberadoras y desafiantes de la antigüedad estoica, el amor fati, que se traduce del latín como el amor al destino. No se trata simplemente de resignarse de forma pasiva a las cosas malas que nos ocurren, encogiéndonos de hombros ante la adversidad. Se trata de algo mucho más profundo. Abrazar cada acontecimiento con un entusiasmo sereno y genuino. Imagina por un momento que cada tropiezo en tu camino, cada retraso en el tráfico, cada desilusión amorosa y cada proyecto fallido no son errores en el guión de tu vida, sino ingredientes absolutamente necesarios e irreemplazables para convertirte en la persona que eres hoy. Al practicar el amor fati, dejas de gastar tu valiosa energía vital deseando en secreto que el pasado hubiera sido diferente. Comienzas a mirar la adversidad ya no como un enemigo cruel, sino como un maestro severo pero invaluable que pule tu carácter. Cuando aceptas que la trama de tu vida es perfecta tal como se desenvuelve, encuentras una paz profunda y un descanso absoluto en la aceptación total del presente, liberándote del peso inútil del arrepentimiento. 2. Wu Wei, la acción a través de la inacción. En la antigua y mística filosofía taoísta existe un concepto fundamental y sanador llamado Wu Wei, que puede traducirse literalmente como no hacer, o, de manera más precisa, como el esfuerzo sin esfuerzo. En el acelerado mundo occidental, nos han condicionado a creer que para triunfar debemos forzar las cosas constantemente, nadar contra la corriente, derribar muros y agotar hasta la última gota de nuestras fuerzas físicas y mentales. El Wu Wei, por el contrario, nos invita a observar detenidamente cómo funciona la sabia naturaleza. El agua del río no se esfuerza de manera agónica por fluir hacia el mar, simplemente cede a la gravedad, bordeando las rocas con gracia y sin ninguna resistencia estructural. Aplicar este principio milenario a tu día a día significa aprender a identificar en qué momentos estás forzando de más una situación, una relación interpersonal o un proyecto de trabajo que parece bloqueado. Al soltar el control excesivo y aprender a fluir con las circunstancias del momento, descubrirás asombrado que las cosas a menudo se resuelven por sí solas, encontrando su propio cauce natural con mucha mayor armonía cuando decides simplemente dejar de resistirte a ellas. 3. La dicotomía del control, el escudo estoico. Hace casi 2000 años, Epicteto, un esclavo romano que logró comprar su libertad para convertirse en uno de los filósofos más grandes de la historia, sentó las bases de la paz mental con una regla asombrosamente simple pero revolucionaria. En la vida, enseñaba a sus discípulos, existen cosas que puedes controlar y cosas que escapan por completo a tu poder. Tu propio esfuerzo, tus opiniones, tus decisiones, tus reacciones emocionales y tu carácter te pertenecen exclusivamente a ti. Sin embargo, el clima, el tráfico de la ciudad, las fluctuaciones de la economía, la opinión de los demás sobre ti o el inevitable paso del tiempo están fuera de tu jurisdicción. La mayor parte de la ansiedad, el estrés y el insomnio que padecemos a diario proviene precisamente de intentar gobernar de manera desesperada la segunda categoría. Cuando interiorizas profundamente esta dicotomía y decides invertir tu energía únicamente en aquello que depende de tus propias manos, el mundo exterior deja de ser una amenaza impredecible. Tu mente encuentra de inmediato un refugio inquebrantable, permitiéndote descansar sabiendo que has hecho tu parte y soltando pacíficamente el peso aplastante de todo lo incontrolable. 4. Wabi Sabi, la serena belleza de la imperfección. La refinada estética y filosofía japonesa del Wabi Sabi nos ofrece un respiro vital y compasivo frente a la tiranía moderna de la perfección absoluta, que vemos a diario en pantallas y revistas. Esta antigua visión del mundo encuentra una belleza melancólica, serena y profunda en aquello que es imperfecto, que es efímero o que simplemente está incompleto. Piensa detenidamente en la textura rugosa de una hoja de otoño marchita a punto de caer.
en las arrugas del rostro de un abuelo que cuentan la historia de sus risas, o en esa taza de cerámica asimétrica de la que bebes tu café matutino. El Wabi Sabi nos enseña que intentar mantener nuestra propia vida, nuestro cuerpo o nuestro entorno material en un estado impecable e inalterable es una agotadora batalla perdida contra las fuerzas naturales. Al abrazar con ternura nuestras propias grietas, nuestros defectos, y aceptar que todo en el universo envejece y se transforma constantemente, nos liberamos de inmediato de la asfixiante presión de ser intachables. Es precisamente en la vulnerabilidad de lo natural y lo desgastado donde reside la verdadera esencia de un descanso pacífico y auténtico. 5. Memento mori. Recuerda que morirás. Aunque la frase pueda sonar sombría y pesimista a simple vista, el concepto latino memento mori, que significa recuerda que morirás, es en realidad una de las prácticas estoicas más reafirmantes, vitales y luminosas que existen. En la antigua Roma, los generales victoriosos solían tener a un ciervo caminando tras ellos durante los grandiosos desfiles de triunfo, susurrándoles esta misma advertencia al oído para evitar que la soberbia del éxito y los aplausos los cegara. Recordar nuestra propia mortalidad no tiene el propósito de deprimirnos en la oscuridad de nuestra cama, sino de despertarnos del letargo cotidiano. Cuando eres verdaderamente consciente de que tu tiempo en este hermoso planeta es un recurso increíblemente limitado y fugaz, las pequeñas molestias de la rutina pierden todo su peso y gravedad. Esa discusión absurda en el tráfico, el malentendido en la oficina o el café derramado sobre la mesa dejan de importar. De pronto, al abrazar la idea de tu propio final, sientes una urgencia serena y maravillosa por apreciar la temperatura del aire fresco, el sabor detallado de tu cena y, sobre todo, la invaluable compañía de quienes amas antes de que acabe el día. 6. El dilema del erizo, la danza de la intimidad. El célebre filósofo pesimista alemán Arthur Schopenhauer, conocido por su visión a menudo oscura de la existencia, planteó sin embargo una de las parábolas más fascinantes, tiernas y exactas, para explicar la enorme complejidad de las relaciones humanas. Imaginó en uno de sus textos a un grupo de erizos tratando de sobrevivir en un crudo y helado día de invierno. Para no morir congelados, los animalitos intentan acercarse unos a otros para compartir su calor corporal, pero al estrecharse demasiado, inevitablemente se lastiman mutuamente con sus afiladas púas. Asustados y adoloridos, se alejan de nuevo, sienten el viento invernal calando en sus huesos, y repiten el ciclo de acercamiento y huida hasta encontrar por fin esa distancia perfecta, donde no se congelan por la soledad ni se lastiman por la proximidad. Esta brillante metáfora nos consuela al recordarnos que las relaciones humanas, ya sean de pareja, familiares o de amistad, requieren siempre de un delicado y paciente equilibrio. Todos necesitamos el calor del afecto y la vulnerabilidad, pero también requerimos un profundo respeto por nuestros límites personales. La distancia perfecta existe. Encontrarla toma tiempo, comunicación y mucha compasión. 7. Kintsugi, las cicatrices bañadas en oro. Estrechamente ligada a la apreciación de la imperfección, el kintsugi es la hermosa y antigua técnica artesanal japonesa, que consiste en reparar piezas de cerámica rota utilizando una resina especial espolvoreada con polvo de oro, plata o platino. En lugar de intentar ocultar cobardemente la fractura con un pegamento invisible, fingiendo que el accidente nunca ocurrió, la filosofía que sostiene esta técnica dicta que la rotura y su posterior reparación forman parte integral e imborrable de la historia de ese objeto. Al resaltar las grietas con metales preciosos, la pieza se vuelve infinitamente más valiosa, fuerte y bella que cuando estaba intacta. Como metáfora directa para nuestra propia vida, el kintsugi nos invita gentilmente a dejar de esconder nuestras heridas emocionales, nuestros fracasos más dolorosos y nuestras crisis existenciales pasadas. Son precisamente esas fracturas en nuestra alma, reparadas con el oro puro de la experiencia, la paciencia y la resiliencia humana, las que nos convierten en seres únicos, profundos y llenos de sabiduría. Tu historia personal, con todas sus roturas y remiendos, merece ser exhibida con el mayor de los orgullos bajo una luz dorada y compasiva. 8. Eudaimonia, más allá del placer efímero. Cuando el gran pensador griego Aristóteles reflexionaba sobre el significado de la felicidad en la antigua Atenas, no se refería a ese sentimiento pasajero y efervescente de alegría,
¿Qué obtenemos al comprar un objeto nuevo, ganar una apuesta o saborear un postre exquisito? Él utilizaba una palabra mucho más profunda y exigente, eudaimonia, un término que los estudiosos contemporáneos traducen de manera más precisa como el florecimiento humano. Se trata de la profunda, silenciosa e inquebrantable satisfacción que proviene de vivir cada día de acuerdo con tus propios valores, de desarrollar pacientemente tus talentos innatos y de contribuir de alguna forma positiva al mundo que te rodea. Este tipo de felicidad es inquebrantable porque a menudo el proceso implica sacrificio personal, noches de cansancio y disciplina pura, pero otorga un sentido de realización que ninguna tragedia externa puede destruir. Entender la diferencia crucial entre el placer momentáneo impulsado por la dopamina y la verdadera eudaimonia te libera para siempre de la trampa de perseguir emociones intensas todo el tiempo. Te permite encontrar paz incluso en los días más grises, sabiendo que estás construyendo lentamente una vida con cimientos fuertes y significado real. 9. La rebeldía cálida de la taza de café. El aclamado filósofo existencialista francés Albert Camus dedicó gran parte de su obra literaria a reflexionar profundamente sobre lo que él llamaba el absurdo de la vida humana. Para Camus, este absurdo era la eterna y trágica contradicción entre nuestra infinita necesidad de encontrar un significado cósmico claro y el silencio inmenso, frío e indiferente del universo. Sin embargo, en lugar de invitar a sus lectores a caer en la tristeza o la desesperación paralizante, Camus propuso una hermosa rebeldía vital y cotidiana. A menudo se le atribuye una reflexión que resume su filosofía de forma brillante. Ante el vacío del cosmos, la gran pregunta existencial es si debemos rendirnos a la desesperanza o simplemente prepararnos una buena taza de café. Decidir levantarse de la cama, calentar el agua, moler los granos, disfrutar del aroma inundando la cocina y elegir conscientemente experimentar un nuevo día es, en sí mismo, el mayor y más poético acto de libertad humana. Tú y solo tú eres quien tiene el poder absoluto de otorgarle un significado cálido y valioso a tu mañana, desafiando el inmenso silencio del universo, con la simple alegría de saborear el presente. 10. Mudita, el alivio de la alegría empática. En el corazón del pensamiento y la milenaria práctica budista se encuentra el mudita, un concepto profundamente sanador que suele traducirse al español como la alegría empática o la alegría simpática. Se refiere a la capacidad espiritual de experimentar un placer genuino y una felicidad sincera frente a la buena fortuna, los logros y el éxito de las demás personas. Vivimos inmersos en una sociedad occidental que fomenta constantemente una competencia feroz e insana, donde a menudo el logro de un amigo, un compañero de trabajo o un familiar se siente equivocadamente como un fracaso propio, generando en nuestro interior semillas de envidia y amargura que no nos dejan descansar. Cultivar el mudita mediante la atención plena es un antídoto directo, infalible y refrescante contra esa pesada ansiedad social. Cuando finalmente aprendes a alegrarte de manera sincera y transparente porque a alguien más le fue bien en la vida, descubres que acabas de multiplicar infinitamente tus propias fuentes de felicidad diaria. De pronto, conviertes un mundo que parecía hostil y escaso en un escenario luminoso lleno de celebraciones compartidas, aliviando de golpe el peso de la competencia en tu mente cansada. 11. Epoché, las vacaciones de tu juez interior. En la antigüedad clásica, los filósofos pertenecientes a la escuela del escepticismo, como el sabio pensador griego Pirrón, desarrollaron una práctica mental extraordinariamente útil para alcanzar la tranquilidad, a la cual llamaron epoché. Este término se traduce literalmente como la suspensión del juicio. A lo largo de cualquier día común, nuestra mente trabaja a marchas forzadas y nos agota por completo al emitir sentencias y conclusiones constantes. Etiquetamos obsesivamente cada evento como bueno o malo, justo o injusto. Si alguien no te devuelve el saludo en la calle, tu mente decide inmediatamente que está furioso contigo. Si de pronto empieza a llover antes de salir, decides que la tarde entera está arruinada para siempre. La práctica de la epoché te invita cordialmente a ponerle una pausa consciente a ese juez interno implacable. Permítete, aunque sea por unas horas al día, observar los eventos que te rodean simplemente como eventos neutrales de la naturaleza, sin adherirles una narrativa emocional dramática de inmediato. Al suspender temporalmente tu juicio sobre las cosas que suceden, le regalas a tu cerebro unas merecidas y profundas vacaciones del estrés, creando un espacio de silencio interior perfecto para conciliar el sueño. 12. Oikeiosis, el círculo infinito de la empatía.
Los antiguos filósofos estoicos poseían una visión hermosa, estructurada y profundamente compasiva sobre cómo los seres humanos debemos desarrollar la empatía a lo largo de nuestra vida, a la cual llamaron oikeiosis. Para visualizarlo con claridad, imaginaban que el centro exacto de tu universo emocional eres tú mismo. A tu alrededor, se dibuja un círculo concéntrico cercano que abarca a tu familia inmediata. Luego, un círculo un poco más amplio para tus amigos queridos. Uno más allá para tus vecinos y tu comunidad. Y finalmente, un círculo inmenso que abraza a toda la humanidad en su conjunto. La meta máxima de un ser humano sabio y maduro, afirmaban los estoicos, es hacer el esfuerzo consciente de tirar de los bordes de esos círculos lejanos hacia el centro de tu corazón. Se trata de practicar hasta lograr sentir por el extraño que camina frente a ti en la calle el mismo nivel de respeto, cuidado y compasión que sentirías por tu propio hermano de sangre. Al caminar por tu ciudad imaginando e interiorizando que todos formamos parte de un solo y gigantesco parentesco humano, la sensación de soledad se disuelve, brindándote una enorme paz existencial. 13. El velo de la ignorancia, un diseño de justicia compasiva. El influyente filósofo político contemporáneo John Rawls propuso a mediados del siglo XX un ejercicio mental extraordinario para medir nuestra capacidad de justicia y empatía, conocido mundialmente como el velo de la ignorancia. Imagina por un instante que, antes de nacer, un grupo de almas tuviera la titánica tarea de diseñar las reglas, el sistema económico, las leyes y las oportunidades del mundo en el que todos van a vivir. Pero existe una condición inquebrantable para hacerlo. Deben debatir detrás de este denso velo, es decir, sin saber si al nacer serán ricos o pobres, sanos o enfermos, privilegiados o marginados absolutos. Naturalmente, bajo la presión de esta incertidumbre, la humanidad diseñaría un mundo muchísimo más justo, equitativo y compasivo, creando redes de apoyo sólidas para protegerse en caso de que les tocara ocupar la posición más vulnerable de esa sociedad, utilizar el velo de la ignorancia en nuestro día a día, deteniéndonos a respirar un segundo antes de juzgar la situación, los errores o la pobreza de otra persona, nos llena instantáneamente de una humildad profunda, recordándonos que la empatía es el único camino racional para convivir en completa paz. 14. Anicca, el consuelo luminoso de la impermanencia. Una de las verdades fundamentales y más hermosas que ofrece el budismo tradicional es el concepto de anicca, la noción irrefutable de que absolutamente todo en el universo material y espiritual, sin excepción alguna, es impermanente y transitorio. Desde las cadenas montañosas más altas y rocosas, que son erosionadas lentamente por el viento milenio tras milenio, hasta las células mismas que conforman nuestro cuerpo en este preciso instante, todo se encuentra en un estado incesante de cambio y fluidez inagotable. Cuando los seres humanos atravesamos un dolor físico profundo, una ruptura amorosa devastadora o una época de intensa oscuridad financiera, solemos caer en la asfixiante trampa mental de sentir que esa angustia nos acompañará para siempre. Recordar la ley de Anicca en esos momentos críticos es encender un faro de luz en medio de la tormenta. Te recuerda con dulzura que esto también pasará. De la misma y hermosa manera, esta enseñanza nos educa para atesorar, de forma mucho más presente y profunda, los momentos de dicha absoluta, precisamente porque somos conscientes de que son regalos fugaces, tan hermosos y breves como la vida misma, invitándonos a rendirnos al presente. 15. El eterno retorno, la prueba de fuego para tu vida. Para cerrar este primer bloque reflexivo y preparar gradualmente nuestra mente para el descanso, volvemos al genio de Friedrich Nietzsche y a su experimento mental más desafiante, íntimo y revelador: la teoría del eterno retorno. Imagina que esta misma noche, mientras duermes profundamente, un espíritu se desliza silencioso en tu habitación y te susurra al oído que esta vida que estás viviendo actualmente tendrás que vivirla una y otra vez. Te advierte que lo harás de manera exactamente idéntica, con cada uno de sus dolores punzantes, cada lágrima derramada, cada carcajada y cada rayo de sol, repitiéndose en un ciclo infinito por toda la eternidad, sin la posibilidad de cambiar un solo detalle de la trama. Si la sola idea de repetir tu historia te aterroriza o te llena de pesadumbre, es una señal clara de tu propio interior pidiéndote a gritos que cambies el rumbo de tus días. Si, por el contrario, puedes sonreír sereno en la oscuridad y decir sí, con el corazón a la repetición de tu existencia, habrás alcanzado la paz suprema,
sabiendo que tus decisiones diarias son una obra de arte digna de repetirse por siempre. 16. Ataraxia, el fondo del océano. La palabra ataraxia, cultivada con devoción tanto por los filósofos estoicos como por los epicúreos en la antigua Grecia, describe un estado de serenidad absoluta, una tranquilidad mental inquebrantable en la que el espíritu se encuentra completamente libre de perturbaciones emocionales. No significa que a tu alrededor deje de haber caos. Los problemas económicos, las tensiones sociales y los contratiempos cotidianos seguirán existiendo inevitablemente como tormentas en el horizonte. Sin embargo, la ataraxia es la construcción consciente de una fortaleza interior donde esas tormentas no logran penetrar. Imagina que tu mente es el fondo del océano, mientras que en la superficie las olas pueden agitarse de manera violenta, ruidosa y caótica por los vientos de las circunstancias externas. En las oscuras y hermosas profundidades reina siempre un silencio majestuoso. Cultivar este estado requiere que dejes de reaccionar impulsivamente ante cada pequeña provocación del día. Al respirar profundo antes de responder a un conflicto y recordar que nadie tiene el verdadero poder de alterar tu paz, a menos que tú le entregues las llaves de tu mente, descubres el descanso sublime de ser el único guardián de tu propia tranquilidad. 17. Pantarrey, el consuelo del río incesante. El místico filósofo presocrático Heráclito de Éfeso nos regaló hace siglos una de las máximas más poéticas y ciertas sobre la naturaleza ineludible de la realidad. Pantarrey, que significa todo fluye. Heráclito afirmaba con profunda sabiduría que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque al intentarlo por segunda vez, ni las frías aguas serán las mismas, ni el individuo seguirá siendo exactamente la misma persona. Todo en el vasto universo está sujeto a una transformación constante y silenciosa. En nuestra vida diaria, a menudo nos aferramos con uñas y dientes a situaciones, trabajos, identidades o relaciones, sufriendo intensamente cuando inevitablemente comienzan a cambiar o a desgastarse. El apego rígido y nostálgico a lo que ya no es, constituye la raíz de gran parte de nuestro agotamiento emocional diario. Al abrazar profundamente la idea de que la vida es un río en perpetuo movimiento, dejas de gastar tu valiosa energía intentando congelar el tiempo. Te conviertes en un nadador ágil que disfruta de los diferentes paisajes que el agua le ofrece, encontrando consuelo en la certeza de que incluso las peores tristezas también serán arrastradas hacia el mar. 18. Mono no aguare, la dulce empatía por lo efímero. Viajemos de nuevo al antiguo y refinado Japón para explorar el mono no aware, un concepto estético y filosófico que no tiene una traducción directa al español, pero que podría entenderse como la tristeza serena de las cosas o la empatía hacia lo efímero. Es esa sensación melancólica, nostálgica, pero profundamente hermosa que experimentas al observar caer los delicados pétalos de las flores de cerezo, sabiendo íntimamente que su belleza radica precisamente en que morirán muy pronto. En el mundo moderno vivimos obsesionados con la permanencia artificial. Queremos que la juventud, el amor romántico, el éxito y la alegría nos duren para siempre, frustrándonos cuando la naturaleza demuestra lo contrario. El mono no aware nos enseña a no entristecernos con amargura por el final inminente de un momento hermoso, sino a elevar nuestro nivel de apreciación espiritual. Cuando aceptas verdaderamente que la cena compartida con tus amigos, el atardecer dorado que observas por la ventana o la infancia veloz de tus hijos son instantes irrepetibles y pasajeros, dejas de dar la vida por sentada. Esa suave melancolía se transforma entonces en la más pura gratitud antes de dormir. 19. Ubuntu, la red invisible de la humanidad. Proveniente del sur del continente africano, Ubuntu es una profunda filosofía de vida comunitaria cuya esencia humanista se resume en una frase tan sencilla como poderosa: yo soy porque nosotros somos. A diferencia de la tradición filosófica occidental contemporánea, que a menudo exalta el individualismo feroz y la falsa idea del hombre que se construye a sí mismo en total aislamiento, el Ubuntu nos recuerda con calidez que nuestra propia humanidad está intrínsecamente entrelazada con la humanidad de todos los que nos rodean. Imagina que eres un hilo solitario. Por muy fuerte o brillante que seas, tu verdadero propósito y tu resistencia absoluta solo se manifiestan cuando te tejes junto a otros para formar una tela inquebrantable. Esta filosofía nos enseña que el dolor genuino de un vecino también es nuestro dolor, y que el triunfo honesto de un compañero nos engrandece a todos. En una noche difícil,
Cuando te sientas aislado, incomprendido y superado por tus propios problemas, recordar el Ubuntu te conecta de inmediato con una red invisible y protectora. Tu existencia es el resultado del amor, el cuidado y las luchas de miles de personas. 20. El jardín de Epicuro, la riqueza de lo simple. Para el sabio filósofo griego Epicuro, la verdadera felicidad del ser humano no se encontraba en los excesos terrenales, en el poder político devorador o en las riquezas desbordantes, sino en una vida sumamente sencilla, retirada del bullicio y rodeada de buenos amigos. Por ello, fundó su escuela de pensamiento no en los grandes salones de debate de Atenas, sino en un tranquilo y modesto jardín a las afueras de la ciudad. El epicureísmo sostiene que la fuente principal de nuestros mayores sufrimientos y ansiedades nocturnas proviene de desear obsesivamente cosas que no necesitamos de forma natural, fama ilimitada, lujos tecnológicos innecesarios y estatus social. Epicuro afirmaba que los verdaderos placeres de la existencia son fáciles de conseguir y sumamente económicos. Un trozo de pan fresco, un vaso de agua pura, el calor del sol en el rostro y una conversación honesta y profunda con alguien de confianza. Al terminar tu día, aplicar la filosofía del jardín significa hacer un recuento consciente y agradecido de las cosas sencillas que ya posees. Al darte cuenta de que no necesitas impresionar al mundo entero, las falsas presiones creadas por la sociedad se desvanecen. 21. La navaja de Ockham, el alivio de la simplicidad. Guillermo de Ockham, un fraile franciscano y filósofo medieval excepcionalmente lógico, formuló un principio de resolución de problemas que se ha convertido a lo largo de los siglos en una herramienta indispensable para la claridad y la paz mental. La navaja de Ockham. Este famoso principio establece que, ante dos o más explicaciones que intentan resolver un mismo problema, la explicación más simple y que requiere menos suposiciones suele ser la correcta. En nuestra agitada vida emocional diaria, somos verdaderos expertos en tejer las teorías conspirativas más enredadas, paranoicas y dramáticas frente al comportamiento ajeno. Si alguien nos responde de manera cortante, nuestra mente inventa de inmediato una compleja historia sobre cómo esa persona nos desprecia por algo que hicimos hace meses. La navaja de Ockham entra aquí de forma elegante para cortar de tajo esa ansiedad inútil. La explicación más sencilla es que esa persona simplemente tuvo un mal día en el trabajo, está cansada o le duele la cabeza. Al aplicar este principio lógico, evitas que tu mente construya laberintos agotadores de sobrepensamiento, permitiéndote descansar pacíficamente bajo la tranquila y reconfortante sombra de la simplicidad pura. 22. Simpateia, la cámara que flota hacia las estrellas. El majestuoso concepto estoico de simpateia es una invitación poética y directa a elevar nuestra mirada cansada mucho más allá de nuestras diminutas preocupaciones personales, para contemplar por un instante la inmensidad del universo. Para pensadores y líderes como el emperador Marco Aurelio, absolutamente todas las cosas en el vasto cosmos están mutuamente entrelazadas, formando una inmensa, compleja e invisible red de conexiones naturales. Desde el movimiento lento y silencioso de los astros a millones de años luz, hasta el vuelo imperceptible de un insecto en el jardín de tu casa, todo obedece a un mismo ritmo y a una razón universal. Cuando te dejas consumir por la ansiedad de un correo electrónico sin responder o una pequeña falla técnica en el trabajo, tu perspectiva se encoge, asfixiándote en un vaso de agua. Cultivar la simpateia significa hacer el ejercicio mental de alejarte lentamente, como si fueras una cámara flotando hacia el espacio exterior, para observar el planeta Tierra en su silenciosa totalidad. Al darte cuenta de que compartes los mismos átomos de las estrellas antiguas y de que eres una pieza armónica del cosmos, tus problemas recuperan su diminuto tamaño real. 23. Tabula rasa, el permiso incondicional para reescribirte. El brillante filósofo empirista inglés John Locke popularizó hace varios siglos la idea de que la mente humana, al momento de nacer, es una tabula rasa, es decir, una pizarra en blanco, completamente limpia y vacía, que solo comienza a llenarse a través de las diversas experiencias sensibles que adquirimos viviendo y sintiendo el mundo. Aunque hoy en día la biología moderna nos habla del innegable peso de la genética, el concepto filosófico de la tabula rasa posee una aplicación emocional profundamente liberadora para sanar tu presente. A menudo nos sentimos prisioneros del guión que otros escribieron para nosotros en la infancia, o de los graves errores que cometimos en nuestro propio pasado, asumiendo con tristeza que nuestra personalidad es una estatua de mármol sólido, que ya no puede cincelarse de nuevo. Sin embargo,
Si decides abrazar el cálido espíritu de la tabula rasa antes de cerrar los ojos, comprenderás que cada nueva mañana es, en sí misma, una página inmaculada. Tienes el derecho humano y existencial de borrar las pesadas etiquetas que te limitan y de comenzar a escribir una historia radicalmente diferente sobre quién quieres ser al despertar. 24. Apatheia, el capitán inquebrantable en la tormenta. En nuestro rápido y confuso lenguaje cotidiano moderno, la palabra apatía ha adquirido una connotación sumamente negativa, refiriéndose a la pereza, al desánimo o a la falta total de interés por la vida. Sin embargo, para los recios filósofos estoicos originales, la apatheia era un estado mental supremo, heroico y extremadamente deseable. No se trataba de no sentir absolutamente nada y convertirse en una piedra sin emociones, sino de alcanzar un nivel de ecuanimidad y maestría interior tan elevado que uno se volvía virtualmente inmune a las pasiones dañinas, es decir, a los impulsos irracionales como el pánico ciego, la furia desmedida o la codicia que destruye vidas. Imagina que tu mente es como el capitán experimentado de un barco de madera cruzando una tormenta feroz. El capitán no ignora la existencia de las grandes olas, ni finge, ingenuamente, que el viento no sopla, pero se mantiene firme y silencioso al timón sin entrar jamás en pánico. Practicar la apatheia te permite experimentar el amor, la alegría y la tristeza de manera profunda, pero impidiendo que esas emociones secuestren tu cordura, garantizándote un sueño reparador y libre de arrepentimientos tóxicos. 25. Ikigai, el mapa suave hacia tu propio centro. Desde la calma envolvente del archipiélago japonés nos llega el Ikigai, un hermoso, compasivo y profundo concepto, que se traduce de manera aproximada como la razón por la que te levantas de la cama cada mañana, o, simplemente, tu propósito existencial más honesto. Según la sabiduría ancestral de la isla de Okinawa, mundialmente conocida por albergar a algunas de las personas más serenas y longevas del planeta, absolutamente todos poseemos un Ikigai. Pero encontrarlo requiere un viaje paciente, amoroso y sin presiones hacia nuestro propio interior. Este propósito vital se halla justo en el punto céntrico donde convergen 4 dimensiones fundamentales de tu vida diaria. Aquello que amas hacer con todo el corazón. Eso en lo que eres genuinamente talentoso. Lo que el mundo moderno necesita de ti. Y aquello por lo que puedes recibir un sustento digno y justo. No se trata de abandonar de golpe todas tus responsabilidades para perseguir fantasías imposibles, sino de encontrar el dulce equilibrio en tu rutina actual. Al identificar ese pequeño o gran propósito, cada tarea minúscula adquiere un brillo dorado, disolviendo el aburrimiento crónico y otorgándole a tu mente un horizonte claro y pacífico donde descansar. 26. Fronesis, la brújula de la sabiduría práctica. El inmenso Aristóteles, en su monumental y detallada obra sobre la ética humana, destacó por encima de todas las demás virtudes intelectuales el concepto crucial de la fronesis, que solemos traducir al español moderno como sabiduría práctica o prudencia. A diferencia del conocimiento teórico, enciclopédico y rígido, que te permite comprender cómo funciona la gravedad o memorizar fechas históricas, la fronesis es la habilidad indispensable, sutil y casi artística para saber cómo comportarse en las situaciones ambiguas, grises y difíciles del mundo real. Es la sofisticada capacidad de leer la habitación, de entender intuitivamente el momento exacto en el que es mejor guardar un respetuoso silencio en lugar de intentar ganar una discusión acalorada e inútil, o de saber cuándo ser flexible como el bambú y cuándo mantenerte firme como el roble. En nuestra estresante vida cotidiana, solemos buscar reglas estrictas, blancas o negras que apliquen mágicamente para todo. Cultivar la sabiduría práctica significa confiar plenamente en las cicatrices y lecciones que has acumulado tras tus propios fracasos. Es darte el permiso amoroso de detenerte, respirar hondo y elegir la acción que, en este momento preciso, traerá mayor paz a tu entorno. 27. Metanoia, el alivio de cambiar de opinión. Proveniente del rico vocabulario del griego antiguo, la sonora palabra metanoia encierra en sí misma uno de los procesos psicológicos y filosóficos más hermosos, liberadores y difíciles del ser humano. Literalmente significa ir más allá de la mente y se utiliza para describir una transformación radical de nuestra forma de ver el mundo. Una revelación luminosa, un cambio profundo y definitivo en nuestra perspectiva vital. A menudo, nos vamos a la cama cargando con el agotamiento crónico de intentar encajar la realidad, que es líquida y salvaje,
En los viejos moldes de nuestras creencias más rígidas, nos aferramos obstinadamente al orgullo intelectual, convencidos de que cambiar de opinión públicamente es un signo de debilidad inaceptable. La metanoia, en cambio, te abraza para susurrarte al oído que está perfectamente bien haber estado equivocado. Cambiar de raíz tu perspectiva sobre una persona que juzgaste mal, sobre un fracaso laboral o sobre tus propias capacidades, no te hace un cobarde ni te vuelve más débil. Al contrario, demuestra una elasticidad mental extraordinaria e invaluable. Soltar esa pesada armadura de orgullo te permite respirar aliviado y caminar muchísimo más ligero hacia tu descanso. Llegamos a la mitad exacta de nuestro recorrido por la historia del pensamiento y el descanso humano. Si has encontrado en estas ideas un refugio para bajar las revoluciones y soltar verdaderamente las cargas del día, este es el momento perfecto para regalarnos tu like y suscribirte a Ventana Serena. Si gustas, acomoda nuevamente tu almohada, afloja cualquier tensión restante en tus hombros y prepárate para continuar navegando en este mar de quietud. 28. La doctrina del justo medio, el puente dorado de Aristóteles. Volvemos al sabio y paciente Aristóteles para explorar su célebre doctrina del justo medio. Un concepto diseñado para calmar las ansiedades de quienes lo quieren todo. En nuestra constante e incansable búsqueda moderna por alcanzar el éxito y la virtud, solemos caer fácilmente en los agotadores extremos, creyendo equivocadamente que más siempre significa mejor. Sin embargo, Aristóteles afirmaba con total convicción que cada virtud humana verdadera se encuentra sostenida en el centro exacto, flotando como un puente dorado entre dos vicios peligrosos, el del exceso desmedido y el de la deficiencia absoluta. Por ejemplo, la auténtica valentía es el punto medio perfecto entre la cobardía paralizante y la temeridad suicida. Al final del día, tu fatiga mental y física a menudo proviene de intentar sostener estos extremos desgastantes. ¿Quieres trabajar sin detenerte a respirar? ¿O de pronto te abandonas a la apatía y el desgano total? Al aplicar la doctrina del justo medio en tu intimidad, comprendes que la paz duradera consiste simplemente en afinar las cuerdas de tu propia vida hasta encontrar esa tensión suave, armoniosa y perfecta que te permita emitir tu mejor sonido sin llegar nunca a reventar. 29. El mito de la caverna, las inofensivas sombras de la pared. En el séptimo libro de su obra, La República, el gran filósofo Platón relata de manera magistral una de las alegorías más famosas y vigentes de la historia humana, el mito de la caverna. Imagina con detalle a un grupo de prisioneros encadenados desde su nacimiento en el fondo húmedo de una cueva oscura, obligados a mirar fijamente una pared donde se proyectan únicamente las enormes sombras de los objetos que pasan a sus espaldas, iluminados por una hoguera lejana e invisible para ellos. Para esos prisioneros, las tenues y distorsionadas sombras grises son la única y absoluta realidad. En nuestro día a día hiperconectado, nuestra propia cueva mental suele estar fabricada de prejuicios limitantes, de redes sociales que nos muestran solo sombras falsas y filtradas de la vida ajena, y de ansiedades catastróficas que asumimos irracionalmente como verdades inamovibles. Romper tus pesadas cadenas implica cuestionar, de manera suave pero firme en medio del silencio nocturno, tus propios miedos infundados. Al atreverte a mirar hacia la luz del conocimiento real, descubres con alivio que la mayoría de los monstruos laborales y personales que te aterran no son más que inofensivas sombras proyectadas en la pared. 30. Sprezzatura, la belleza del esfuerzo invisible. Durante el exuberante y artístico esplendor del Renacimiento italiano, el refinado escritor y diplomático Baltasar Castiglione acuñó el término sprezzatura en las páginas de su famoso manual El Cortesano. Esta palabra, tan elegante al pronunciarse como su propio significado, describe el exquisito arte de realizar acciones sumamente complejas, tareas difíciles o creaciones brillantes con una gracia tan natural, relajada y fluida que parecieran no requerir esfuerzo alguno. Es la habilidad magistral de ocultar el arduo trabajo, la disciplina de hierro y las gotas de sudor detrás de un velo de encantadora y sosegada naturalidad. Podemos adoptar hoy este concepto como un maravilloso bálsamo reconfortante contra el agotador culto moderno al sobreesfuerzo, la prisa y la queja crónica en redes sociales. En lugar de narrarle al mundo constantemente lo increíblemente estresado que estás y lo agobiante que resulta tu jornada, la sprezzatura te invita a transitar por tus responsabilidades con una serenidad majestuosa.
al dejar de enfatizar mentalmente la pesada dificultad de cada pequeña obligación. Engañas positivamente a tu cerebro, reduciendo drásticamente la fricción interna y permitiendo que tus días concluyan con la misma belleza sosegada del arte clásico. 31. Sunyata, el vacío rebosante de posibilidades. En el vasto y profundo sistema filosófico del budismo Mahayana, existe un concepto central y a menudo malinterpretado llamado sunyata, que suele traducirse al español de forma simplificada como vacío o vacuidad. Sin embargo, para los maestros orientales antiguos, este vacío no representa de ninguna manera la nada desoladora, oscura o deprimente que solemos imaginar. Por el contrario, sunyata es un vacío infinitamente rico, un espacio primordial rebosante de un potencial absoluto. Imagina por un momento una taza de té. Su verdadera utilidad y su valor no residen en las hermosas paredes de cerámica que la componen, sino precisamente en el espacio vacío de su interior, que le permite recibir el líquido cálido. De igual forma, cuando logras vaciar verdaderamente tu mente del incesante ruido diario, de los prejuicios rígidos y de las expectativas agotadoras sobre cómo debería ser tu vida, no te quedas vacío de sentido, sino lleno de posibilidades ilimitadas. Al adoptar el espíritu sereno del sunyata antes de dormir, dejas ir la necesidad de llenarte constantemente de información y preocupaciones. Te permites simplemente ser, disfrutando de ese silencio interior fecundo, donde todo puede renacer con total libertad. 32. Hige, el refugio de la calidez consciente. Procedente de las frías y oscuras tierras de Dinamarca, un país frecuentemente coronado como uno de los más felices del mundo, emerge el hermoso y acogedor concepto de hige. Esta palabra, imposible de traducir con exactitud mediante un solo término a nuestro idioma, encapsula la hermosa filosofía de crear de manera consciente una atmósfera de profunda calidez, intimidad y bienestar confortable. Frente a los inviernos interminables y helados de la península escandinava, los daneses descubrieron que la mejor defensa contra la tristeza estacional no era escapar lejos, sino transformar el propio hogar en un refugio inquebrantable para el alma. El hige se manifiesta suavemente en los pequeños y deliciosos detalles de tu noche. La tenue luz dorada de una vela titilando en la oscuridad, el tacto reconfortante de una manta gruesa de lana sobre tus piernas, o el vapor ascendiendo de una taza de té caliente. En un mundo obsesionado con lo inmenso y lo grandioso, esta filosofía nos invita a detener la marcha acelerada y a buscar activamente la serenidad en los placeres más diminutos y silenciosos. Es un permiso incondicional para bajar tus defensas pesadas y abrazar la comodidad absoluta. 33. Eutrapelia, la virtud del buen humor y el juego. Tomás de Aquino, uno de los teólogos y filósofos medievales más importantes, rigurosos y serios de la historia de Occidente, rescató de la antigüedad clásica un concepto luminoso y sorprendentemente ligero al que llamó eutrapelia. En medio de densos tratados enciclopédicos sobre la ética, la moralidad y la existencia humana, este gran pensador dedicó un espacio vital y compasivo a la virtud del buen humor, el descanso lúdico y la diversión equilibrada. Para él, la eutrapelia era la capacidad indispensable del espíritu humano para relajarse a través del ingenio sano, argumentando que una mente sometida incesantemente a la rigidez inquebrantable y al trabajo implacable terminaría por quebrarse irremediablemente. Imagina que tu alma es como la cuerda de un arco antiguo. Si se mantiene tensa al máximo durante todo el tiempo, perderá su elasticidad vital y terminará por romperse. Reírse suavemente de uno mismo, permitirse momentos de ocio sin ningún tipo de culpabilidad, y disfrutar del juego no son distracciones inútiles. Al contrario, son el oxígeno puro y necesario que nutre tu resistencia emocional. Esta noche, perdona tus pequeños tropiezos del día con una sonrisa cálida y deja que el buen humor desate cualquier tensión. 34. El olvido activo, el arte de borrar la pizarra. Cuando solemos pensar en el olvido, casi siempre lo asociamos automáticamente con un defecto doloroso de la memoria, con una falla triste de nuestro cerebro agotado o con la pérdida irreparable de nuestra identidad personal. Sin embargo, el polémico y brillante filósofo alemán Friedrich Nietzsche le otorgó al olvido una dimensión profundamente positiva, revolucionaria y sanadora para el alma, llamándolo con gran acierto el olvido activo. Para Nietzsche, olvidar de manera consciente no era una debilidad vergonzosa, sino una fuerza vital imprescindible.
un guardián silencioso y protector de nuestra salud mental cotidiana. Si tuviéramos la pesada maldición de recordar fielmente cada insulto que recibimos, cada fracaso diminuto y cada dolor punzante con la misma intensidad desoladora del primer día, la vida humana se volvería una carga insoportable. El olvido activo es la capacidad sabia y selectiva de tu propia mente para cerrar viejas heridas, soltar rencores inútiles y hacer un espacio limpio en tu interior. Al cerrar los ojos en este momento, agradece a tu mente por su increíble capacidad de soltar lo que ya no sirve. Permite que el olvido limpie suavemente la pizarra de tus pesares, abriendo la puerta a un amanecer ligero. 35. Entelequia, la semilla que sabe su destino. En el inmenso y estructurado sistema filosófico de la antigua Grecia, el genio de Aristóteles acuñó el término entelequia para describir detalladamente una de las fuerzas más misteriosas, silenciosas y majestuosas de toda la naturaleza. Este concepto se refiere a la capacidad asombrosa e intrínseca que tiene absolutamente todo ser vivo de llevar en su propio interior, desde el primer instante de su existencia, el mapa completo de su perfección final. Piensa con detenimiento en una diminuta semilla de roble que descansa frágil en la palma de tu mano. En su diminuto núcleo aún no existen ramas firmes ni hojas gigantes, pero posee la entelequia, la fuerza vital que la impulsará ineludiblemente a convertirse en un árbol inmenso. Al igual que esa pequeña semilla forestal, tú también naciste equipado maravillosamente con un potencial profundo, silencioso y sabio que conoce el camino exacto hacia tu propio florecimiento. A veces nos sentimos perdidos, agobiados por no saber el siguiente paso, pero esta filosofía nos consuela recordándonos que no necesitamos forzar nuestro desarrollo de manera dolorosa. Solo necesitas nutrir tu entorno pacientemente y confiar en que tu naturaleza interior sabrá guiarte hacia la luz. 36. Pronoia, el universo a tu favor. A lo largo de nuestras caóticas vidas modernas, estamos sobradamente familiarizados con el destructivo y asfixiante concepto de la paranoia. Esa creencia oscura y persistente de que el mundo entero, las personas y las circunstancias conspiran en secreto para hacernos daño o vernos fracasar. Como un antídoto luminoso, radical y refrescante frente a ese miedo nocturno, la filosofía y la sociología contemporáneas han popularizado un término maravillosamente opuesto, conocido como pronoia. Esta fascinante y sanadora postura mental te invita a abrazar la sospecha firme de que, en realidad, el inmenso universo conspira de manera constante, silenciosa e invisible para llenarte de pequeñas bendiciones, para protegerte en las sombras y asegurar tu paz definitiva. Imagina el inmenso y dulce descanso emocional que supone ir por la vida asumiendo de corazón que los retrasos imprevistos, los repentinos desvíos en tu ruta e incluso las puertas cerradas bruscamente no son castigos crueles, sino formas sutiles en que la vida te protege y te redirige hacia un destino amable. Al adoptar la lente de la pronoia, el mundo hostil deja de ser un campo de batalla lleno de amenazas invisibles, transformándose mágicamente en un refugio diseñado para verte descansar. 37. Sisu, la reserva silenciosa de tu fuerza. Desde el silencio envolvente y profundo de los bosques invernales y lagos congelados de Finlandia, nos llega el imponente e inspirador concepto del sisu. Esta palabra corta, pero profundamente enraizada en la identidad del pueblo nórdico, describe una forma muy particular y silenciosa de valentía, de resiliencia estoica y de tenacidad inquebrantable frente a las adversidades más frías y abrumadoras. A diferencia del coraje ruidoso y efímero que nace en un arrebato de adrenalina momentánea frente al público, el sisu es esa reserva oculta de energía serena que descubres en tu interior exactamente en el instante en que creías genuinamente que ya no podías dar un solo paso más. Es la fuerza sosegada que te permite seguir respirando y avanzando cuando las circunstancias pesan demasiado, sin necesidad de quejarte amargamente y sin buscar el consuelo inmediato del exterior. En las noches particularmente difíciles, cuando el cansancio acumulado amenaza con doblegarte por completo, recordar que posees tu propio sisu te devuelve una calma profunda. Te recuerda con orgullo que el ser humano está magistralmente diseñado para resistir tormentas heladas, guardando en su interior una llama imborrable que ninguna noche oscura puede llegar a extinguir. 38. Valdainsamkeit, la sanación entre los árboles. En la poética, rica y nostálgica tradición filosófica del romanticismo alemán del siglo XIX, existe una palabra maravillosamente descriptiva e intraducible, llamada Waldeinsamkeit, que podríamos entender literalmente como la soledad del bosque.
Sin embargo, no se refiere jamás al sentimiento angustiante o triste que sufrimos al sentirnos aislados del afecto humano, sino a esa experiencia casi mística, pacífica y profundamente reconfortante de caminar a solas entre inmensos árboles centenarios. Es la sensación liberadora de empequeñecerte gratamente ante la majestuosidad de la naturaleza salvaje, rodeado por el susurro del viento, acariciando las copas altas, en nuestro ruidoso entorno urbano, rodeados de asfalto gris y pantallas luminosas. Nuestro sistema nervioso vive en un estado de alerta perpetuo, que agota poco a poco nuestras preciadas reservas de calma. La milenaria filosofía del Baldain Samkhite te invita dulcemente a reconectar con ese refugio ancestral, incluso si solo puedes hacerlo cerrando los ojos desde tu habitación. Imagina por unos instantes que estás rodeado de un bosque inmenso, antiguo y protector. Siente cómo el aroma a tierra húmeda y pino disuelve la ansiedad de tu mente, envolviendo tu pesado descanso en un manto fresco y reparador de hojas verdes. 39. Kalyana Mitata, el faro de la amistad noble. En el milenario idioma Pali, empleado para escribir los textos originales de la serena sabiduría budista, encontramos el hermoso y valioso concepto de Kalyana Mitata, que se traduce con gran ternura como la amistad espiritual o la amistad noble. A diferencia de las amistades convencionales y superficiales que a menudo forjamos, basándonos únicamente en pasatiempos compartidos o en la mera cercanía de la oficina, un amigo bajo este concepto es un verdadero faro de luz para nuestro propio desarrollo interior. Es esa persona cálida y excepcional, que no solo te acompaña amablemente en las risas ligeras, sino que te desafía con amor a ser un humano más compasivo, más honesto contigo mismo y mucho más paciente con el universo. Este tipo de conexión profunda es un refugio inestimable contra la soledad cósmica que a veces nos embarga en la madrugada. Saber con certeza que cuentas en el mundo con alguien que genuinamente desea el crecimiento pacífico de tu alma, que escucha tus miedos sin emitir juicios severos y celebra tu paz, es un verdadero tesoro. Si tienes esa inmensa suerte, envíale en silencio tu gratitud antes de dormir. Su existencia es un ancla de calma. 40. Wuxing, el ciclo incesante de la transformación. La antigua, compleja y poética cosmología taoísta de China concibió el funcionamiento del universo a través de una danza eterna, rítmica e infinita conocida como Wuxing, o la sagrada teoría de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Lejos de ser tan solo una lista de materiales básicos, el Wuxing describe un ciclo incesante, maravillosamente armónico e interconectado de creación natural y aparente destrucción. La madera alimenta pacientemente al fuego brillante. El fuego, al apagarse, crea la tierra en forma de cenizas. La tierra incuba en sus oscuras profundidades al metal resistente. El metal, al fundirse, fluye suave como el agua, y el agua, finalmente, nutre nuevamente a la madera. Esta visión filosófica y cíclica nos regala una herramienta de inmensa calma frente a las crisis inesperadas. A menudo sentimos que el fin doloroso de un ciclo importante es el fuego trágico que reduce nuestras esperanzas a simples cenizas. Pero el Wuxing te susurra suavemente al oído que esas mismas cenizas grises son, inevitablemente, la tierra más fértil de la que nacerá tu próximo y brillante comienzo, demostrando que nada muere de verdad. 41. Tariki, la rendición ante el poder del universo. Dentro de la rica, compasiva y extensa rama del budismo conocida mundialmente como la tierra pura, florece el concepto profundamente espiritual y liberador de Tariki, que se traduce de manera hermosa como el poder del otro o el poder externo. En nuestra moderna, ansiosa y altamente competitiva sociedad, se nos inculca el valor excesivo de depender única y exclusivamente de nuestras propias fuerzas, forzándonos al límite mental para conseguir cualquier meta mediante un control férreo e incesante. Sin embargo, el Tariki nos ofrece un bálsamo reconfortante y necesario, al enseñarnos que nuestra fuerza individual tiene límites muy naturales y que está perfectamente bien rendirse de manera serena cuando el cuerpo no puede más. Es el acto valiente y profundo de soltar finalmente el timón apretado en medio de la tormenta y confiar plácidamente en que la vida o la marea nos sostendrá cuando nuestras manos estén demasiado fatigadas para remar. En lugar de luchar desesperadamente esta noche contra tus propios pensamientos, forzando a tu cerebro a apagarse, la filosofía del Tariki te invita a entregarte suavemente a tu propio cansancio, confiando en que el descanso natural e inevitable sabrá encontrarte. 42. Arete.
la excelencia oculta en las pequeñas cosas. Viajando en el tiempo hacia los majestuosos orígenes del pensamiento clásico, descubrimos que los grandes filósofos griegos cimentaron gran parte de su brillante ética humana sobre el concepto inquebrantable de arete, que hoy solemos traducir al español como excelencia suprema o virtud absoluta. Sin embargo, para aquellos antiguos y sabios pensadores, la excelencia no estaba de ninguna manera reservada en exclusiva para los grandes atletas coronados de oro, ni para los poderosos líderes políticos. El arete era la aspiración hermosa y compasiva de realizar cualquier tarea humana, por más rutinaria, anónima y minúscula que pareciera, desplegando el nivel más alto de amor, cuidado y total presencia. Según esta humilde pero gigante filosofía, hay tanta belleza y nobleza real en el artesano, que lija pacientemente una tabla de madera en el silencio de su taller, como en el orador que mueve multitudes. Aplicar el arete a tus días significa dejar de esperar grandes eventos para sentirte realizado. Al otorgarle un valor inmenso y una atención plena a acciones tan simples como doblar las sábanas o saborear tu cena, tu rutina se llena mágicamente de un propósito profundo, iluminando el sendero perfecto hacia tu descanso nocturno. 43. Satyagraha, la firmeza silenciosa de la verdad. El sabio, inmenso y admirado líder espiritual indio Mahatma Gandhi desarrolló a lo largo de su vida una filosofía de resistencia pacífica que transformó el curso de la historia moderna, bautizándola cuidadosamente como Satyagraha. Este término sonoro, compuesto por antiguas raíces, se traduce de forma precisa como la fuerza inquebrantable de la verdad, o el aferramiento firme y puro a la verdad. En un mundo estresante donde los conflictos laborales y personales suelen resolverse lamentablemente mediante gritos desgastantes, ofensas o demostraciones de poder destructivo, el Satyagraha nos propone un camino radicalmente distinto y sanador. Sostiene que la razón genuina y la justicia no necesitan en absoluto ser impuestas mediante la agresividad, pues poseen por sí mismas una energía espiritual abrumadora y brillante. En tu propia intimidad diaria, practicar el Satyagraha significa dejar definitivamente de gastar tu preciada energía vital intentando ganar acaloradas e inútiles discusiones con quienes se niegan a escuchar. Significa aprender a mantenerte anclado, con una dignidad maravillosamente silenciosa y sosegada en tus principios. Al convertirte en una montaña serena y pacífica frente al ruido ajeno, proteges tu escudo interior y logras acostarte con la conciencia en paz absoluta. 44. Saudade, la dulce y hermosa presencia de la ausencia. La cálida, emotiva y poética cultura portuguesa le ha regalado al mundo entero una palabra cuya enorme belleza y suave melancolía son virtualmente imposibles de traducir con plena justicia a otros idiomas, la inconfundible saudade. Este concepto majestuoso describe muchísimo más que una simple nostalgia pasajera o el dolor punzante de echar de menos a alguien. Es el sentimiento profundo, solemne y ambivalente de amar intensamente algo que ya se encuentra ausente, acompañado siempre del hermoso y tibio consuelo de haberlo podido vivir y disfrutar alguna vez. Como dicen sus poetas, es la dulce presencia de una prolongada ausencia. Al caer la noche, es muy común que nuestra mente cansada evoque épocas doradas que no regresarán, o seres queridos que partieron definitivamente, llenándonos de lágrimas. Sin embargo, en lugar de luchar ferozmente contra esa tristeza, abrazar genuinamente la saudade te enseña a sonreír con compasión. Te recuerda suavemente que, si hoy experimentas un hueco innegable en el pecho, es única y exclusivamente porque el universo te otorgó el inmenso privilegio de conocer un amor verdadero. Esa dulce y nostálgica melancolía acaricia hoy tu alma, brindándote una cuna cálida, segura y serena para conciliar el sueño. 45. Metta, el amor incondicional que disuelve las armaduras. En el corazón más luminoso, tierno y compasivo de las antiguas enseñanzas budistas, encontramos una práctica meditativa esencial y profundamente transformadora llamada metta. Una palabra que se traduce al mundo hispano como amor benevolente o bondad amorosa universal. A diferencia del amor romántico y pasional que solemos priorizar y consumir en Occidente, que a menudo está cargado de apegos dolorosos y condiciones estrictas,
El metta es un estado de la mente pura que irradia pacíficamente buena voluntad y sinceros deseos de paz hacia todos los seres vivos, como un sol generoso que calienta todo a su paso sin hacer distinción alguna. La magia sanadora de esta antigua filosofía radica en que, al practicarla mentalmente, el primer y más grande beneficiado de esa luz eres tú. Al recostarte en tu cama, intenta enviar, desde la intimidad de tu silencio, un cálido deseo de paz incluso hacia las personas que te causaron estrés durante el día. Al realizar este esfuerzo silencioso y valiente de soltar cualquier pequeña partícula de rencor, la armadura de la ansiedad se derrite de inmediato en tu pecho, despejando la niebla oscura y envolviéndote en el más profundo y reparador de los descansos. 46. Ōbaitori, el florecimiento a tu propio ritmo. Desde la profunda y milenaria sabiduría botánica y espiritual de Japón, nos llega el hermoso concepto de Ōbaitori, formado por los 4 kanjis que representan los árboles del cerezo, el ciruelo, el melocotón y el albaricoque. Aunque estos 4 árboles frutales crecen a menudo en la misma tierra y bajo el mismo cielo primaveral, cada uno de ellos florece a su propio ritmo, en distintas semanas y con formas únicas, sin jamás mirar de reojo las ramas de su vecino. En nuestra acelerada vida moderna, consumimos nuestra valiosa energía comparando cruelmente nuestro propio crecimiento, nuestros ingresos o nuestras relaciones amorosas con los logros aparentes de los demás. El Ōbaitori nos abraza con inmensa ternura para recordarnos que tu viaje vital no es, ni será nunca, una carrera de velocidad contra nadie más. No has llegado tarde a ningún destino porque tu reloj interno posee un ritmo sagrado, intransferible y perfecto. Al cerrar los ojos esta noche, suelta el agotador peso de las comparaciones injustas. Permítete descansar con la serena certeza de que, al igual que los árboles sabios, tú también florecerás exactamente en el momento en que tu alma esté verdaderamente lista para hacerlo. 47. Aponia, la gloriosa gratitud por la ausencia del dolor. Volvemos a visitar los apacibles jardines del sabio griego Epicuro para rescatar un concepto sutil pero transformador llamado aponia, que se traduce literalmente como la ausencia absoluta de dolor físico y mental. En nuestra cotidianidad, los seres humanos solemos tener un punto ciego enorme. Solo prestamos atención a nuestro propio cuerpo o a nuestra mente cuando algo nos duele, nos arde o nos incomoda profundamente. Rara vez nos detenemos un segundo a celebrar el glorioso estado de la neutralidad. La aponia nos invita a elevar nuestro nivel de conciencia para sentir una gratitud inmensa y pura por esos momentos en los que simplemente no hay sufrimiento. Imagina la maravilla silenciosa de tener una garganta que hoy no duele al pasar saliva, una cabeza que no palpita de migraña o un estómago que descansa en paz. Al centrar tu atención consciente en la maravillosa normalidad de tu cuerpo sano, o en la tranquilidad silenciosa de tu habitación en este preciso instante, el aburrimiento desaparece por completo. En su lugar, florece una cálida y profunda celebración de la vida, convirtiendo el simple hecho de estar bien en el mayor de los lujos imaginables. 48. Gelassenheit, el suave arte de dejar ser. En las ricas profundidades del misticismo y la filosofía existencialista alemana, particularmente en las obras de pensadores como el maestro Eckhart y posteriormente Martin Heidegger, resplandece la majestuosa palabra Gelassenheit, traducida a menudo como serenidad, deshacimiento o el arte de dejar ser. Esta filosofía aborda nuestra obsesión compulsiva por controlar, manipular y dominar obsesivamente cada pequeño resultado de nuestro entorno. Pasamos el día entero intentando que las personas actúen como nosotros queremos, que los proyectos avancen a nuestra velocidad y que el futuro se ajuste milimétricamente a nuestras expectativas rígidas, lo cual nos deja exhaustos. La actitud de Gelassenheit te propone, en cambio, adoptar una postura de apertura sosegada, similar a abrir las palmas de las manos hacia el cielo. Significa dejar de forzar la voluntad sobre el mundo y permitir gentilmente que las cosas, las situaciones y las personas simplemente sean lo que son, revelando su propia y misteriosa naturaleza sin tu constante intervención. Al rendirte esta noche ante el flujo natural del universo y soltar las riendas apretadas de tu necesidad de control, le regalas a tu mente tensa el permiso absoluto y compasivo para, finalmente, descansar. 49. Ahimsa, la paz que comienza en tu propio espejo. Una de las piedras angulares morales más antiguas e importantes de las tradiciones espirituales de la India, como el hinduismo, el jainismo y el budismo, es el sagrado principio de ahimsa, que se traduce universalmente como no violencia o el respeto absoluto a la vida.
Si bien solemos entender y aplicar este noble concepto hacia el mundo exterior, tratando de no causar daño físico o emocional a nuestros semejantes ni a los animales, a menudo olvidamos aplicar el ahimsa en el lugar donde más se necesita, dentro de nuestra propia cabeza. A lo largo del día, solemos ser nuestros jueces más crueles y despiadados, castigándonos mentalmente con insultos silenciosos por errores mínimos, dudando ferozmente de nuestras capacidades y exigiéndonos la perfección. Practicar el verdadero ahimsa antes de dormir significa extender una bandera blanca de paz hacia ti mismo. Implica silenciar conscientemente esa voz crítica y áspera, sustituyéndola por un diálogo interno lleno de compasión, perdón y enorme dulzura. Prométete esta noche no volver a hablarte de una manera en la que jamás le hablarías a un ser querido, y siente cómo tu pecho se aligera instantáneamente. 50. Yugen, el sobrecogedor asombro ante el misterio. Viajando de nuevo a la exquisita y sutil estética tradicional japonesa, nos encontramos de frente con el insondable concepto de Yugen. Esta hermosa palabra describe una emoción tan vasta que escapa a las definiciones simples. Es esa profunda, misteriosa y sobrecogedora sensación de asombro estético y espiritual que experimentamos al intuir la inmensidad inabarcable del universo. Piensa en lo que sientes cuando observas el vuelo de una parvada de aves perdiéndose entre las nubes grises al atardecer, cuando miras la sombra de las montañas desvaneciéndose en la oscuridad, o cuando contemplas el titilar silencioso de las estrellas lejanas. El Yugen no busca respuestas lógicas, científicas ni exactas. Al contrario, celebra con inmenso respeto la gracia del misterio inexplorado. En un mundo donde la tecnología nos ha acostumbrado a tener respuestas inmediatas en la palma de la mano, despojándonos de la magia, cultivar el Yugen le devuelve a tu alma su capacidad de maravillarse como un niño. Al permitirte sentir asombro reverencial por el simple hecho de existir, flotando en esta roca en el vasto espacio, tus preocupaciones rutinarias se vuelven pequeñas e intrascendentes, arrulladas por el misterio infinito. 51. Tikkun Olam, el reparador de los cristales rotos. En el profundo corazón del misticismo y la ancestral filosofía judía, brilla el esperanzador concepto de Tikkun Olam, que se traduce de manera poética como la reparación del mundo. Cuenta una antigua historia que, al principio de los tiempos, la luz divina original estaba contenida en hermosas vasijas que, al no poder contener tanta energía pura, estallaron en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos de luz por toda la oscuridad de la creación. Desde entonces, la sagrada misión de todo ser humano, sin importar cuán humilde sea su vida, es recoger pacientemente esos fragmentos a través de pequeñas y buenas acciones cotidianas. A veces nos abrumamos sintiendo que no podemos resolver las grandes tragedias, guerras o pobrezas del mundo, cayendo en una apatía paralizante. El Tikkun Olam nos consuela al enseñarnos que reparar el mundo entero no requiere grandes gestos heroicos, sino el trabajo silencioso de ayudar a cruzar la calle a un anciano, consolar a un amigo triste o alimentar a un animal perdido. Cada vez que actúas con bondad sincera, unes de nuevo un pedazo de esa luz original. Cierra los ojos sabiendo que, con tu amabilidad de hoy, el universo está un poco más completo. 52. Sanshin, la mente sosegada que permanece. En la rigurosa y meditativa disciplina de las artes marciales japonesas tradicionales, así como en la milenaria ceremonia del té, se practica celosamente un estado mental elevado conocido como Sanshin, que puede traducirse como la mente que permanece o la vigilancia relajada. En nuestra vida occidental cotidiana, solemos depositar toda nuestra atención ansiosa únicamente en la meta final, el momento preciso en que enviamos el correo electrónico, cuando cerramos la puerta del trabajo o cuando terminamos de limpiar la casa. Una vez terminada la acción, nuestra mente colapsa en el agotamiento o salta frenéticamente a la siguiente tarea, sin pausa alguna. El Sanshin nos enseña la profunda belleza de mantener una presencia consciente, elegante y respirada incluso después de haber concluido la acción. Es quedarse un segundo más contemplando la taza de té vacía. Es respirar hondo tras apagar la computadora, dejando que el cuerpo asimile la transición. Al cultivar esta pausa sagrada entre una tarea y la siguiente, evitas acumular la tensión residual del día. Esta noche permite que el acto de recostarte no sea un colapso pesado, sino un suave y consciente aterrizaje en tu propio descanso. 53. Parresía, el descanso absoluto de la verdad desnuda. En los grandes foros iluminados por el sol de la antigua Grecia,
Los ciudadanos libres valoraban inmensamente el concepto de parresía, que literalmente significa hablar de todo, referida al coraje cívico y moral de decir la verdad de manera franca, directa y sin ocultar nada, incluso asumiendo riesgos personales frente al poder establecido. Llevando esta poderosa idea filosófica a nuestro mundo emocional moderno, descubrimos que mentir, ocultar nuestras verdaderas emociones o fingir ser alguien que no somos para complacer a nuestro entorno, requiere de un gasto monumental y diario de energía psíquica. Llevar puesta una máscara perfecta todos los días en la oficina, en la familia o en nuestras redes sociales, temiendo constantemente ser descubiertos, es la causa silenciosa de nuestro mayor agotamiento crónico. Adoptar el valiente espíritu de la parresía significa darte el enorme regalo de ser dolorosamente honesto contigo mismo y con tu pequeño círculo de confianza. No hay descanso más profundo, más puro y verdaderamente reparador en este mundo que el de aquella persona que puede apoyar su cabeza sobre la almohada sin tener que recordar qué mentira le dijo a quién, durmiendo bajo el cálido y ligero escudo de su propia autenticidad. 54. Dasein, el valor sosegado de estar plenamente aquí. El complejo pensador alemán Martin Heidegger revolucionó por completo la historia de la filosofía occidental al utilizar el término Dasein, que se traduce de manera directa y contundente como ser ahí o estar ahí. Para Heidegger, el ser humano no es simplemente un objeto biológico más arrojado pasivamente a la existencia, sino que somos la única criatura del planeta que tiene la asombrosa capacidad de ser plenamente consciente de su propia presencia en el universo, y más aún, de cuestionarse el significado mismo de su vida. Muy a menudo, huimos de esta inmensa y aterradora responsabilidad existencial, refugiándonos en la superficialidad absorbente de las pantallas brillantes, sumergiéndonos en el ruido aturdidor del mundo moderno, para evitar el silencio que nos confronta. Abrazar la magnitud de tu Dasein significa tener la valentía serena de apagar el ruido exterior por unos momentos, detener el desplazamiento ciego en tu teléfono celular y atreverte verdaderamente a estar a solas contigo mismo en esta habitación en penumbra. Al aceptar de forma pacífica y sin juicio tu propia presencia, exactamente donde estás y tal como eres esta noche, el abismo de la ansiedad se transforma suavemente en un profundo arraigo terrenal. 55. Soham, el suspiro eterno que te conecta con todo. Para concluir este viaje inmersivo por los paisajes del pensamiento humano, llegamos a la inmemorial sabiduría de la India antigua y al mantra en sánscrito Soham. Esta sencilla pero monumental sílaba sagrada suele traducirse de forma hermosa como yo soy eso, él soy yo. Sin embargo, su magia más profunda no radica en una comprensión puramente intelectual, sino en el ritmo natural del propio cuerpo. Los antiguos sabios afirmaban que So es exactamente el sutil sonido vibratorio que hace el aire al entrar frescamente por tus pulmones durante la inhalación, y Ham es el sonido cálido de la liberación al exhalar. Es decir, que cada ser humano en este planeta, sin importar sus creencias o su historia personal, está repitiendo incesantemente este mantra con cada respiración, reconociendo a cada segundo su unidad inseparable con la totalidad del universo. Mientras te dejas envolver por la tranquilidad de tu cama, escucha el sonido rítmico de tu propia respiración y recuerda esta idea fundamental. No estás aislado ni perdido. Eres una ola inmensa e indispensable que pertenece al mismo y vasto océano de la existencia. Respira lento, suelta el control y descansa en la perfección de pertenecer al todo. Con esta última idea, llegamos al final de este recorrido de 55 reflexiones filosóficas, diseñadas para sanar y aquietar la mente cansada. Ojalá que estas palabras hayan actuado como un bálsamo reconfortante, ayudándote a soltar las pesadas anclas de la prisa y la preocupación. Si este espacio de calma y conocimiento logró iluminar tu noche y alivianar tus pensamientos, recuerda regalarnos tu like, suscribirte a Ventana Serena y activar la campanita, para que sigamos encontrándonos en muchas veladas más de paz y reflexión. Ahora, respira una última vez con suavidad, cierra los ojos con dulzura y que tengas un sueño verdaderamente profundo y reparador. Buenas noches.